tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre el artículo Microbial Interactions in Cheese, Implication for Cheese Quality and Safety. Ok, en la introducción se nos menciona que distintos grupos microbianos tienen un papel muy importante en la elaboración de quesos. También la evolución de estos grupos tienen mucha importancia y mucho que ver con la vida de anaquel y seguridad del alimento. Para el conocimiento de estos grupos y sus interacciones nos ayudaría mucho para controlar la calidad del queso, es decir, su sabor, textura y también su seguridad y deterioro del queso, es decir, también para controlar que no se encuentren bacterias o patógenos en el alimento y alargar su vida de anaquel. En el subtema Cheese Making and Microbial Diversity, se nos menciona que hay una diversidad de microbiota en el queso que es dinámica, nunca se encuentra en las etapas de la elaboración del queso, son distintos microorganismos los que intervienen en la fermentación de la leche, la maduración de la cuajada y su almacenamiento. En el primer paso, en la elaboración del queso, las bacterias acidolácticas crecen y producen el ácido láctico en la leche, cuando se está fermentando la leche. Luego, las levaduras y mohos utilizan el lactato anteriormente producido y colonizan la superficie del queso mientras este se madura. Luego viene el crecimiento de bacterias que son menos acidotolerantes, ya que en el paso 2 las levaduras y los mohos consumieron el lactato, el queso se desacidifica, así que es posible que estas bacterias que son menos tolerantes puedan crecer. También por parte de la microbiota se encuentra en presencia de G. proteobacterias moderadamente halófilas, así como bacterias acidolácticas, halófilas y alcalófilas. Este grupo de bacterias no se ha descubierto aún qué interacciones o funciones tienen en la elaboración del queso. En el subtema de implicaciones de interacciones microbianas para la seguridad de alimentos, se trata el tema de los cultivos protectores. Las bacterias acidolácticas previenen el crecimiento de Listeria monocytogenes, un patógeno que causa listeriosis, tiene mortalidad del 20 al 30%, es bastante peligroso y crece en el queso, y también inhibe el crecimiento de microorganismos de deterioro. Un cultivo protector son organismos genéticamente modificados que tienen el trabajo de producir metabolitos antagonistas como bacteriocinas, péptidos y compuestos de bajo peso molecular, como ácidos o peróxido de hidrógeno, para inhibir el crecimiento de bacterias de deterioro y patógenos. A diferencia de los cultivos iniciadores, el cultivo protector no tiene el propósito de convertir la lactosa en ácido láctico, no tiene el propósito de dar sabor, no tiene el propósito de dar color, lo único que hace es que inhibe el crecimiento de patógenos. No produce ácido ni cambia las propiedades organolépticas del producto, lo cual es buena porque no siempre queremos que las cambie. Tenemos un producto, lo único que queremos que hacer es que sea más seguro. Son poco utilizados, muy poco utilizados, porque hay poca aceptación de los organismos genéticamente en el mercado europeo, que es un artículo francés. Es más fácil venderle a la gente un queso que te puede dar listeriosis que venderle a la gente un queso que tiene un organismo genéticamente modificado que disminuye la probabilidad de que te dé esta enfermedad. En la tabla 2 tenemos aplicaciones de estos cultivos protectores. Vemos que producen bactericinas, lacticinas, enterocinas. Vienen las especies y el modo de utilización. Algunas vienen en films poliméricos, otros sí vienen en el cultivo iniciador. No todas están en el cultivo iniciador, a veces se añaden después. Después se trata de un principio muy utilizado, el efecto Hurdle en la microbiota del queso. El nombre viene de son las vallas que saltan los atletas olímpicos en la carrera con obstáculos.
Esto es porque el uso de múltiples estrategias para asegurar que el producto esté libre de patógenos. Utilizamos estrategias como el decremento de pH, producción de bactericinas, hay competencia por nutrientes, se añaden conservadores, se aumentan las sales y se disminuye la actividad de agua. Esto es algo que hacemos desde hace muchos siglos con el proceso de producción del queso. No solamente se hace que el queso sea más ácido que la leche para aumentar la vida en aquel, también se agregan sales. Eso también hace que no todas las bacterias puedan crecer. También se hace más seco. Eso también hace que muy pocas bacterias puedan crecer. Entonces aumenta la vida. Es este efecto en el que si no lo mata uno de estos vallas que ponemos, lo va a asesinar la siguiente. Así se va reduciendo la probabilidad de que se contamine. Es un sistema complejo, es muy variable, realmente es solamente, muchas veces vemos el inicio y el final, vemos que pusimos 5 obstáculos y al final no sobrevivió, pero no sabemos en qué punto fue en el que fue el efectivo. Hay muchas interacciones competitivas, se producen metabolitos antagónicos dentro del queso y una manera de saber cuál es el efecto, cuál es la enzima que está haciendo esto, es utilizar la PCR, Single Strand Conformation Polymorphism. Esta es una técnica, es un método muy rápido y es bastante sencillo que determina si hay mutaciones en secuencias cortas de ADN. Entonces nos permite medir variabilidad genética de algún gen de interés. Queremos ver si una bacteria tiene una enzima diferente que la otra. Lo único que hacemos es hacemos una PCR normal con sitios de restricción, cortamos, hacemos la PCR. Después desnaturalizamos, pero no completamente las hebras. Y basado en el mismo principio que la secuencia de un aminoácido es lo que le hace estructura tridimensional, en los nucleótidos es igual. La secuencia de los nucleótidos le da una cierta forma. Entonces, si hay una mutación, va a haber nucleótidos diferentes. Por lo tanto, se espera que la forma tridimensional de la secuencia sea diferente. Por lo tanto, al correrlo en un gel va a tener diferente arrastre y unas moléculas van a correr más rápido que otras. Ahí es donde, comparando con la referencia y con el wild type, podemos identificar mutantes rápidamente. Por último, las implicaciones de las microbianas y el color del queso. El queso es un producto que vende mucho por su olor, por su color, por sus características organolépticas. Se creía que Brevibacterium linens es el que daba el color rojo en estos quesos. Lo que vemos aquí de color es básicamente un tapete microbiano y como Brevibacterium linens produce carotenoides, suponíamos que esa era la bacteria encargada de dar el color. Sin embargo, al estudiar la metabolómica de estas comunidades microbianas, nos dimos cuenta que esta bacteria no era la dominante, sino que el color viene de interacciones entre toda la microbiota por bacterias pigmentadas amarillas y naranjas como Arillaheenitensis, Mycobacterium, Staphylococcus e incluso las levaduras son las encargadas de dar el color. Se dieron cuenta que cuando las levaduras están, pero no está Brevibacterium, no hay color. Entonces hay una relación entre estos diferentes microbios que dan las propiedades En este organolépticas. artículo, los investigadores analizan el proceso de maduración a través de las interacciones microbianas que se presentan en el queso. Sus principales observaciones son que la importancia por el desarrollo de las características y propiedades del queso está en base a relaciones entre las levaduras y las bacterias. Aún estas interacciones no han quedado de todo claras. Estos estudios demostraron que existe un comensalismo entre levaduras y bacterias. Esto conduce a la desasificación del medio porque las bacterias acidolácticas empiezan a morir, empieza a haber una desadificación del medio que permite el crecimiento de bacterias aerobias que son menos tolerantes a los ácidos. A este mecanismo también se le conoce como el mecanismo Jameson, que es un mecanismo de inhibición. Se explica como una carrera entre especies para utilizar los recursos del medio ambiente, aprovechando cualquiera de los principales componentes nutritivos que están en el medio para hacer así poder duplicarse y crecer en número de población. Las fermentaciones lácteas tienen como característica que el nitrógeno es limitante y los organismos compiten inicialmente por
por estas fuentes de nitrógeno, los cuales son los aminoácidos y péptidos pequeños. Después, cuando se reducen estos nutrientes en el medio, empiezan a competir por péptidos aún más pequeños que son liberados por la acción de las enzimas proteolíticas que los mismos microorganismos liberan al medio. También los microorganismos pueden interactuar e influir a través de sí o en su propio metabolismo a través del contacto físico. Esto es importante ya que las condiciones en las que se desarrollen los microorganismos va a tener un impacto en la formación de biofilms y esto en la regulación metabólica entre ellos. Este diagrama explica un poco cómo lo presentan los autores. Desde la leche entera, pasa a una pasteurización. Aquí es donde entran las bacterias acidolácticas, la producción de proteólisis, lipólisis y la producción de aromas, así como la acidificación. Después forman una coagulación, se le añade sal y después en la maduración de 2 semanas hasta 2 años, la superficie interactúan algunos microorganismos, ya sea como levaduras o mohos, o ya microorganismos cuando aumenta el pH, interaccionan otros microorganismos como Staphylococcus y otras bacterias que contribuyen a la maduración del queso, a que adquiera estas propiedades que se buscan en la industria. En la siguiente tabla se muestran un pequeño inventario de las interacciones microbianas en los quesos. La primera interacción que tenemos es la de tipo comensalismo, que puede definirse como una relación entre dos especies en la que una se ve beneficiada de la otra, mientras que la otra permanece sin afectar. El efecto producido en el queso u otra molécula es la desacidificación de la superficie del queso, la utilización del ácido láctico y la producción de metabolismos alcalinos. Los microorganismos involucrados pues, son las levaduras y bacterias de maduración. Los fenómenos microbiológicos observados está el crecimiento de las bacterias ácido sensibles. Después tenemos la de tipo mensalismo, que pues, es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración. En el efecto tenemos la acidificación del cuajo, la producción de ácidos orgánicos como lactato y bacteriocinas. Los microorganismos involucrados pues, son las bacterias acidolácticas o LAB, como está en el documento, y bacterias patógenas y de degradación. El fenómeno observado pues, es la inhibición de bacterias ácido sensibles. Luego tenemos la de tipo competición, que pues, es en la que las dos especies compiten por el sustrato. Tenemos lo que es la recolección de hierro y el efecto Jameson, que ya lo habíamos visto hace unos momentos. Los microorganismos involucrados son los sidóforos que contienen bacterias, bacterias auxotróficas y la microbiota en madera y Listeria monocytogenes. El fenómeno observado pues, es la reducción en la capacidad de colonización de las cepas auxotróficas y la limitada colonización de Listeria monocytogenes. Luego tenemos la de tipo parasitismo. El efecto que produce es la falla en la fermentación. Los microorganismos involucrados son las bacterias, algunas bacterias y algunos fagos. El fenómeno observado es la inactivación de cepas dominantes. Con esta tabla pues, pueden llegar a
diversas conclusiones, como puede ser que el desarrollo y la distribución bacteriana de diferentes especies pueden ser modificadas dependiendo de la levadura presente en el ecosistema. Los microbios también pueden interactuar e influir en el metabolismo de los demás a través del contacto físico. También se ha informado que el amoníaco, pues, como molécula de señalización, es importante para la supervivencia y desarrollo de las colonias de levadura. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eric García. Me tocó hablar del último punto del artículo sobre la producción del queso. En este caso es Taking Advantage of Microbial Interactions to Enhance Cheese Flavor Formation, que es pues tomar la ventaja, ¿no?, de las interacciones microbianas que se utilizan para poder incrementar o tener una mejora en la formación del sabor en la producción de queso. Se mencionan principalmente cuatro caminos, cuatro rutas, que es la glicólisis y la utilización de citrato, la proteólisis y la lipólisis. Están implicadas en la formación del sabor del queso. La producción de los compuestos de sabor depende de las enzimas de degradación de la leche de cada cepa. O sea, cada tipo de cepa que se vaya a utilizar es lo que va a definir el sabor que va a tomar el queso al final de su maduración, así como de la complementación de las vías metabólicas entre las cepas, en este caso cuando se utilizan combinaciones de cepas microbianas, no solo una, para a lo mejor acelerar el proceso o tener una mejor maduración o un mejor sabor que al que se le tenía originalmente. Por consiguiente, la diversidad funcional, que está estrechamente relacionada con la complejidad de la microbiota del queso, desempeña un papel crucial en la multiplicidad de compuestos de sabor que se producen durante la maduración. Es lo mismo que les mencionaba, que pues, a partir de las diferentes cepas que se utilizan o la combinación de ellas son las que van a lograr llevar al queso a tener un sabor o un olor particular o lo que se está buscando en específico, o incluso acelerar el proceso de maduración. Bueno, se han propuesto en este caso dos formas para tomar ventaja de este tipo de interacciones microbianas. Bueno, la primera se consiste en seleccionar nuevos cultivos complementarios que se utilizan en combinación con el cultivo inicial o el cultivo de maduración. Esos cultivos adjuntos pueden mejorar la formación del sabor porque producen enzimas que complementan las rutas metabólicas que conducen a los compuestos de aroma, que es lo que les mencionaba. O sea, se trata de tener un complemento de diferentes cepas bacterianas para tener una mejor combinación, un mejor equipo de bacterias para poder tener una mejor maduración del queso y de esta manera pues que tenga el aroma y el sabor que se quiere. El segundo enfoque para mejorar la formación del sabor es el uso de cultivos autolíticos, DBL o cultivos bacteriocinógenos o bacteriocinas para promover la lisis de DBL, que aumenta la proteólisis y como resultado la formación del sabor. En este caso, pues es más que nada como para tratar de evitar la formación de bacterias que no queremos que se encuentren dentro de nuestros cultivos para no afectar de esta manera el sabor o el olor que el queso pueda tener.